Lo que vamos a ver ahora, yo tuve más o menos un estudio, algo, más bien fue una predicación, donde tratamos este tema, pero fue hace 7 años, si no es que 8. En Filipenses 3:1 dice el apóstol Pablo a la iglesia que le escribía: para mí no es ninguna molestia tener que repetirle las cosas. Y ese es un tema que yo quiero que a lo mejor recordemos, si es posible, cada Navidad o cada 2 Navidades. Llegan familias nuevas y luego necesitamos tener pues una convicción sobre todo bíblica, ¿no? De qué creemos acerca de las prácticas de Navidad. O sea, a mí me gusta mucho que tratemos de amarnos, de tener algún un pensamiento uniforme, porque eso hace que haya unidad. Entonces, lo que vamos a meditar, y en específico algo que tiene que ver con estas fechas donde se pueden hacer ciertos debates con las familias, tal vez sí, tal vez no, pero sí, yo sí lo vi algo necesario repasarlo, porque como hace mucho no volvemos a hablar de esto, me gustaría que viéramos lo siguiente. Así que abra sus Biblias en Romanos capítulo 14. En Romanos capítulo 14 no vamos a hacer un estudio profundo de estos versículos porque son bastantes. Además, no es así como una excusa de decirles, pues busquen ahí en YouTube predicaciones y se van a encontrar muchas, pero a mí me gustaría a lo mejor recomendarles a algunos pastores. Y vamos a ver de que si hay un denominador donde lo que más se va a resaltar es la interpretación del pasaje con tal de promover la unidad de la iglesia. Cada una de las familias que estamos aquí podemos tener distintos trasfondos teológicos o fuimos criados con distintas pues enseñanzas acerca del cristianismo y convicciones, y eso termina en prácticas, ¿no? Como lo es acerca de cómo celebramos la Navidad. Entonces, antes de meternos así en específico de algunas cosas prácticas, pues tenemos que entender principios bíblicos que nos dice la palabra de Dios para mantener la unidad unos con otros. Si ustedes, ahorita que empecemos a leer el pasaje, podemos recordar que el apóstol Pablo, yo creo voy a ir haciendo ya de una vez las primeras observaciones. La primera observación es que el apóstol Pablo escribe a 2 tipos de congregantes. Que si pudiéramos tener una congregación y generalizar 2 divisiones, por así decir, de pensamiento, cada iglesia se pudiera ir hacia uno de estos lados. Entonces, cada extremo, hermanos, es malo. Y lo que no quiere el apóstol Pablo es que se lleven a cabo esos extremos. Y los extremos tienen que ver con la conciencia, hermanos. O sea, para ti, ¿qué es pecado? Y para el otro hermano, ¿qué es pecado? Lo que para ti no puede ser pecado, para el otro hermano sí le va a incomodar y va a decir, ¿cómo es posible? Si para mí es tan claro que es pecado, porque el otro lo hace. Y viceversa. El apóstol Pablo los describe como el fuerte o el débil de conciencia. Entonces, este pasaje es bien claro, es la primera observación. Solamente hay dos maneras de dividir a lo mejor en ese tipo de pensamientos de hasta dónde llegan nuestras libertades como cristianos. En una congregación es una realidad, hermanos, que existe esto. Usted no va a lo mejor tener la misma convicción que su hermano, pero démosle gracias a Dios porque la Biblia nos dejó un pasaje como esto para que la llevemos en paz, y es algo muy hermoso, ¿verdad? Tener el consejo de Dios. Miren, nada más tengan en mente eso y pidamos la ayuda de Dios. Y quiero hacer una oración para que seamos lo más honesto posible y pedirle que el Espíritu Santo nos ilumine y nos revele de qué lado estoy yo. Yo soy de los que a lo mejor Pablo describió como maduros o fuertes, o estaré del lado de los que son débiles o a lo mejor tienen cierta inmadurez. Que para Dios, hermanos, otra observación, todos son valiosos y todos se pueden hacer daños unos a otros, independientemente de que uno sea más maduro, digamos, en el evangelio, puede
comportarse más inmaduro que los que tienen menos tiempo. Entonces, oremos. Señor bendito, pues queremos meditar en tu palabra y queremos que haya un mismo sentir, Padre, en esta enseñanza que a veces podemos pasar como algo secundario que pues sin duda tal vez no sea una doctrina primaria que tenga que ver con nuestra salvación, pero sí algo que va a obstruir sin duda en nuestra santificación y en la comunión que tenemos unos con otros. Así queremos que tu Espíritu Santo nos ayude en este momento para amarnos unos a otros, para someternos a tu palabra y para tratar de unificarnos más como iglesia y como familias. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien, primero que nada pensemos de que son principios que nos pueden ayudar para cualquier otro tipo de discusiones, cuando a lo mejor se abra un debate. Oye, ¿es pecado tomar alguna cervecita o no? ¿O es pecado ir al cine o no? ¿Es pecado? Y le va a poder poner alguna actividad o práctica. Son principios que nos pueden ayudar para ese tipo de divergencias que ocurren en las familias cristianas. Y les digo, voy a tratar de no detenerme mucho en este capítulo, solamente vamos a tener la lectura y ojalá que Dios nos hable, pues sí, como es el Espíritu Santo, nos deje un versículo que resalte de pronto para usted, puede ser un versículo al inicio del capítulo o al final. Y acuérdense que la palabra de Dios es bien poderosa. Recordaba J.C. Ryle que llegó a la mitad o sea, llegó corriendo al templo porque ya se le hizo tarde y llegó en el punto de la lectura bíblica y ahí él aceptó a Cristo con una lectura que nadie explicó, nada más leyeron la Biblia y en ese entonces, ¿no?, que tienen esas prácticas, fue tan poderosa la palabra de Dios, así que sigamos creyendo lo mismo, hermanos. Dice así: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual está plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Nos vamos a quedar a la mitad del versículo 6. Hasta aquí, hermanos, estamos entendiendo ese planteamiento. Es una realidad en la iglesia. Hay divergencias de opiniones y ambos grupos, o si pudieran haber más opiniones, todos están plenamente convencidos de que están agradando a Dios. Eso es una realidad que nos va a pasar así en todas las congregaciones cristianas, hermanos. Es una realidad. Pero sigamos avanzando a la mitad del versículo 6. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. ¿Se fijan? Todos en mente hacemos lo que hacemos con tal de agradar a Dios. Yo creo que eso hasta ahorita espero que sea claro. Como tú celebres la Navidad, quieres agradar a Dios así. Igual si se celebra muy diferente a otra familia, esa familia lo quiso celebrar así. Y en el versículo 7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. Ahí se pueden destacar dos reacciones, hermanos, ya sea que el débil o el que se pudiera describir como alguien fuerte y maduro. Unos van a tender a despreciar y a otros pues también a juzgar al contrario de opinión.
11. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Y otra vez nos dice una realidad que aquí podemos sacar unos principios, hermanos. El apóstol Pablo dice: mi convicción es que no hay que ir a ese extremo donde satanizas todo. En esta iglesia en específico, y las iglesias como Corintios, cuando trataba este tipo de asuntos, hermanos, yo creo que eran unos problemas hasta más difíciles y delicados que ahora. Para ponerlo en contexto en qué tipo de diferencias lidiaban las iglesias en ese entonces, es que había unas carnicerías normales del público donde tú comprabas la carne, pero habían otras carnicerías que la carne procedía de templos paganos. Se ofrecían esas carnes y estaban más baratas. Entonces, si uno tomaba la postura de Pablo, que dice: yo sé que en sí nada es malo, o sea, estoy tan convencido, voy a ir a comprar esa carne que fue, no sé, pasada por un ritual pagano. Entonces, cuando otro cristiano veía eso, le era tanta carga y decía: híjole, que ¿cómo es posible que él llegue a hacer eso? Entonces, fíjate, eran problemas de ese tipo donde la conciencia de uno estaba bien tranquila porque estaba igual y de acuerdo con Pablo. Pero, hermanos, lo que se me hace más difícil y que a mí me gustaría, y en lo personal, que creo que la iglesia tiene que luchar más, es en que tu libertad no sea de tropiezo para el que lo puede ser si tú haces cierta actividad. Entonces, yo me acuerdo aquí, hermanos, y pues se los voy a confesar así, pues de manera algo triste. Pasó, ¿no? Que había un hermano, no están aquí, pero años atrás, una vez aquí sobró algo, por alguna razón llegó un pan de muerto aquí al templo. Y sobró, y luego yo ya había platicado con un hermano que para él era carga comer pan de muerto, porque pues conocemos, ¿no? Es el Día de Muertos y las tradiciones mexicanas, es algo bien diabólico. Y yo estaba así como: no, yo soy de los maduros y no pasa nada, Pablo dijo ahí, o sea, si Pablo hacía ese tipo de cosas de consumir algún alimento que había sido con intenciones de adorar a muertos o a ídolos. Entonces yo le dije a su esposa: toma, llévaselo a tu esposo, porque ya platiqué con él, ya le dije que también no exagere, que tiene que aprender a ser como Pablo, pues maduro, o sea, no es malo. Y ya algunos días pasaron, algunas semanas, y me dice la hermana: no se lo pudo comer, y pues acá entre nos, pues lo tiró a la basura. Yo, hermanos, me sentí bien mal y dije: última vez que hago esto. O sea, me sentí bien mal, y yo dije: yo hice pecar a un hermano. Y lo puedo comentar ahorita con un poco de vergüenza, porque tenía más vergüenza en aquel entonces, ¿no? Pero se los digo, hermanos, porque se me hace eso muy difícil de hacer, que tengamos esa actitud, donde tú ya tienes tu conciencia bien tranquila y sabes que no deshonras a Dios, pero al débil le fuiste de tropiezo. Entonces, a mí en lo personal eso se me hace difícil, que te abstengas de alguna libertad para que no sea de tropiezo a tu hermano. Eso es lo que más quisiera perseguir de esta plática, apuntarnos ahí. Nos quedamos creo que en el 15. ¿Sí? O leo del 14. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece y no andas conforme al amor, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Entonces, en última instancia, hermanos, pues vamos a pecar contra Dios, contra Jesús, si le somos de tropiezos. Número 16, por tanto, no permitan que se hablen mal
de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos de contribuir lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otros al comer. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. 21. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Y aquí se nos queda una advertencia como concluye el capítulo. Cuando nosotros atentamos contra nuestra conciencia, hermanos, ahí se convierte en pecado. Cuando tú dudas de si estás agradando a Dios o no. Es algo que nosotros debemos de pedirle mucha ayuda al Espíritu Santo. Tenemos que empaparnos de las Escrituras. Tenemos que también aprender principios bíblicos, porque a veces son cosas que son fáciles y ahí estaban en las Escrituras de decirnos, esto sencillamente es malo. Y pues no tienes por qué andar dándole rodeos al asunto. Tu conciencia ya va a estar bien tranquila cuando ya estás con una convicción bíblica. Pero miren, la siguiente imagen es a lo mejor lo que el apóstol Pablo trata de que pase en una iglesia. Ahí no sé si alcanza a ver en la foto, pero están tomando, bebiendo algo y es de diferente color cada quien. Pero se la están pasando muy bien ellos. A lo mejor hubiera estado más completa la foto si uno no bebiera nada o uno tuviera pura agua. No sabemos en qué están pensando. Pero, o sea, de eso se trata la iglesia, hermanos, que haya diversidad, tengamos opiniones distintas y al mismo tiempo convivamos sin dañarnos y sin ser de tropiezo a los demás. Entonces, eso pues pudiera ser, por así decirlo, un arte, ¿no? Y yo creo todo radica con amar al prójimo que piensa diferente de ti. Y ya sea que tú seas fuerte o débil según a las categorías del apóstol Pablo, tú tienes que amarle y tienes que hacer un sacrificio para tú menguar en tus convicciones. Porque si se acuerdan, en los versículos previos decía, el que critique, pues no critique. Y el que juzgue, pues no juzgue. El que no menosprecie, pues no menosprecie. Van a ser en sentido distinto nuestras reacciones de acuerdo a si somos maduros o algo inmaduros en cuanto a conocimiento ya general de la palabra de Dios. Entonces, y miren, eso es lo que yo quería ver solamente de la base bíblica. Vaya a su casa y repase este pasaje en varias versiones, pida a Dios oración para que le hable todavía más fuerte. Pero lo siguiente que quiero hablar es acerca de un argumento histórico, porque quiero que veamos qué opinaban algunos otros cristianos, pero también quiero que conozcan qué tipo de cristianos eran, porque a lo mejor usted va a decir, ya nos sacaron Spurgeon ese famoso, lo he oído mencionar tantas veces que hasta sé que le dicen el príncipe de los predicadores, pero yo creo que se nos olvida qué cosas o cómo Dios los usó a estos hermanos. Y eso va a hacer que sus declaraciones traigan más peso, sus convicciones, yo creo que las vamos a considerar más. Yo traté de encontrar estas citas de convicciones de celebraciones de la Navidad, pero son espaciadas, más o menos entre 90 a 100 años. Este predicador, si se fija, es de 1834 y fallece en 1892. Entonces, él está hablando específicamente de las celebraciones navideñas de su época. Entonces, si usted entiende un poco de la historia del cristianismo, 1800, pues puede tener un panorama algo más claro, ¿no? Pero yo creo que sus palabras nos pueden ayudar bastante. Fíjense,
esa problemática se veía en su tiempo y él la lidió de la siguiente manera. Dice, no tenemos un respeto supersticioso por los tiempos y las estaciones. Ciertamente no creemos en la presente disposición eclesiástica llamada Navidad. Primero, porque de ninguna manera creemos en la misa, sino que la aborrecemos. Él siempre fue infirme, aborrecía a los católicos y era bien duro con ellos. Pero él decía, la Navidad es algo que los católicos, o sea, la inventaron la fecharon, pero nosotros estamos completamente seguros que nadie sabe acerca de ese día. Entonces, fíjense, es un problema porque se celebra, porque todo el mundo la celebra y decía, nuestra iglesia, él era bautista, porque nosotros la tenemos que celebrar. Entonces él dijo, a pesar de que no estamos de acuerdo, dice, en segundo lugar, porque no encontramos ninguna base en las escrituras para guardar algún día como el nacimiento del Salvador. Ese era su segundo argumento. Nunca en toda la Biblia, cuando tú lees de tapa a tapa, te vas a encontrar un versículo que festejes la Navidad, que recuerdes el nacimiento de Cristo. Eso no viene en la Biblia, hermanos, sí, por si no lo sabía. Y entonces, como no es por autoridad divina, su observancia es una superstición. Si existe la celebración de la Navidad, definitivamente no fue por algo bíblico, se lo decía Spurgeon, puesto que es legítimo y digno de elogio meditar en la encarnación del Señor en cualquier día del año, no está en el poder de las supersticiones de otros hombres convertir tal meditación en impropia el día de hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque ese fue el 24 de diciembre de 1871 y así inició un sermón este predicador que él le tituló El gozo nació en Belén. Entonces dice, yo sé que eso, no estoy convencido, no lo apruebo, pero de todas formas no me quita mi libertad de predicar de la Navidad en este día que coincidió en un domingo 24. Entonces, sin importar el día, damos gracias a Dios por el don de su Hijo. Se fijan, él tenía sus convicciones, pero de todas formas predicó y, por así decirlo, celebraron ese día. Voy a volver a citar algo de él, pero este fue en 1855 y fue otra predicación basada en Miqueas, que también era un sermón navideño, y él dijo las siguientes palabras. Esta es la estación del año cuando, querámoslo o no, estamos obligados a pensar en el nacimiento de Cristo. Considero que es una de las cosas más absurdas bajo del cielo pensar que hay religión cuando se guarda el día de la Navidad. Esa era su convicción personal, o sea, en la Navidad no, pues es absurdo celebrar así. Y piensen todo lo que hacían las familias, a lo mejor no comprendemos hasta dónde llegaban las familias de esa época. Él simplemente decía, ni se debería de celebrar. A mí se me hace una tontería, es absurdo, un sinónimo. No hay ninguna probabilidad de que nuestro Señor Jesucristo haya nacido en ese día y su observancia es puramente de origen papal. Sin duda, quienes son católicos tienen el derecho de reverenciarlo, pero no puedo entender cómo los protestantes conscientes pueden considerarlo de alguna manera sagrado. Entonces, digamos, Spurgeon, él se consideraba como los maduros y dice, los débiles son los que todavía no entienden que es algo que deshonra a Dios. Yo no entiendo por qué hay cristianos que hacen eso. El día de Navidad es realmente una bendición para nosotros, particularmente porque nos congregamos alrededor de la chimenea de nuestra casa y nos reunimos una vez más con nuestros amigos. Sin embargo, aunque no seguimos los pasos de otras personas, no veo ningún daño en que pensemos en la encarnación y el nacimiento del Señor Jesús. Entonces, yo siento que era equilibrado, nunca se iba a todos los extremos, porque si fuera así, ni siquiera celebraría cenas o sería partícipe de amistad. Como él dice, eso lo hacemos, porque pues hasta tienes el día libre. En otro sermón, él decía, es más, yo quisiera que hubieran más días libres al año, unos 20, o sea, porque trabajamos mucho. Pero si tuviéramos más días festivos, nos juntaríamos y conviviríamos y ahí aprovecharíamos para dar el evangelio. Entonces, fíjense, Spurgeon sí estaba convencido. Es una fecha que yo no satanizo, no lo llevo a un extremo, porque ahí puedo predicar, puedo compartir mi fe, paso un tiempo grato, aunque nunca jamás lo voy a probar. Bueno,
Ahora, hermanos, ¿quién fue Carlos Spurgeon? Piense en lo siguiente, él llegó a esas conclusiones y yo quiero que si las quiere considerar usted, vea su currículum, por así decirlo. Fue llamado el príncipe de los predicadores. Predicó a audiencias de más de 20,000 personas. No cualquiera logra eso, hermanos, y sin micrófono también, porque fue como los evangelistas de siglos atrás, Whitefield y Wesley. Pero lograr eso, hermanos, no cualquiera. Si no eres un predicador cautivante, se te van esas personas. Si no estás predicando bien, pues murmuran y ya no dejan oír a los demás. Entonces los 20,000 personas podían estar concentradas porque el Espíritu de Dios usaba a Spurgeon. Es algo que no venía ahí, pero él ponía a muchos de su congregación, tenían un sótano en la iglesia y durante sus sermones oraban por él. A lo mejor no sé si usted sabía eso, pero ya podemos entender por qué también fue tan fructífero el testimonio de Spurgeon. No lo hacía él solo, muchos oraban por él mientras predicaba. Dice, valoraba profundamente el estudio, especialmente el de los teólogos y pensadores puritanos, de quienes recopiló más de 1,000 obras. Su pasión por la lectura y aprendizaje se reflejó en su biblioteca al superar 12,000 volúmenes. Leía unos 6 libros por semana y podía recordar qué y dónde lo había leído, qué leyó y dónde dejó el libro, incluso años después. O sea, se acordaba de eso. Murió pobre porque siempre procuró quedarse con poco, porque daba mucho a los que tenían a su alrededor. Fundó 66 ministerios con el dinero generado por las ventas de sus libros y predicaciones. Eran millones de libras esterlinas esto, hermanos. Estos ministerios incluyeron 2 orfanatos, un fondo para libros, recolección de ropa, varios asilos, escuelas dominicales para ciegos y niños, ministerios para policías y mujeres de las calles, entre muchos otros más. Entonces, un ministerio así, hermanos, uno puede ver que era alguien piadoso. Y yo no sé si usted estuvo de acuerdo con sus declaraciones, pero él tomó un bando y también trató de mediar y promover la unidad. John MacArthur, pues todavía vive, ¿verdad? Ya son 2 siglos más para acá. Y pues lo crea o no, es uno de los pastores más influyentes en todo el cristianismo de Estados Unidos. Aunque no estén de acuerdo con él muchos, o sea, siempre le siguen, lo siguen al día para que hace una declaración y empiezan a debatir con él o a quejarse que dijo, no estuve de acuerdo. Pero fíjese lo que él dijo, no vemos razón válida para hacer alguna conexión entre árboles de Navidad y los ídolos de madera o el culto de árboles. Aquellos que insisten en hacer tales asociaciones deberían tomar nota de las advertencias de la Escritura en contra de juzgar el uno al otro en cosas dudosas. Y nos cita este capítulo que acabamos de leer, Romanos 14 y Corintios 10. ¿Por qué, hermanos? Porque en Estados Unidos, o sea, dice, hay gente que sataniza el pinito de Navidad. Pero dice, a lo mejor sus argumentos y la mayoría de las personas que no tienen pinito de Navidad es porque sí ven una conexión en que tú adoras al pinito o a los regalos o lo que simbolice, o también te sacan el trasfondo de cómo llegó el pinito a las casas. Pero él dice, no, nosotros no podemos ver ninguna conexión entre tener tu arbolito de la casa y que lo estés adorando. Fíjese, otra objeción común es la afirmación de que los árboles de la Navidad son prohibidos en la Escritura. Jeremías 10 es muy comúnmente utilizado para apoyar ese punto de vista, pero una mirada más cerca de este pasaje demostrará que no tiene nada que ver con los árboles de Navidad y tiene todo que ver con la adoración de ídolos. El versículo 8 dice, enseñanza de vanidades es el leño. ¿Por qué, hermanos? Estas mismas citas que unos dicen, no, ahí está diciendo que es diabólico el pinito. MacArthur dice, no es cierto. O sea, ese versículo está muy mal interpretado. Ahorita vamos a ver su currículum para que lo considere un poco, porque él llega a esas conclusiones. Último párrafo dice, no deberíamos estar preocupados por discusiones sin base en contra de las decoraciones de Navidad.
Más bien deberíamos estar enfocados en Cristo y mostrando toda diligencia en recordar la razón verdadera para la época. Esta presentación, por si a usted le interesa, puse todas las ligas de donde están sus afirmaciones. Hay muchos recursos donde usted los puede ver, que no me los inventé yo. Fíjese su currículum, hermano. A lo mejor le puede caer mal su postura y algunas otras cosas de él, pero yo creo que Dios también es alguien que ha usado bastante. El programa de radio que se llama Grace to You se emite más de 1000 veces al día a lo largo del mundo de habla inglesa. Y también esas cifras son similares a las de habla en español. Hay 27 países, hermanos, a los cuales se llega esto, o sea, de habla hispana. Todos los más de 3300 sermones de John se han guardado esos audios, abarcan más de 5 décadas de ministerio y están disponibles de manera gratuita. Antes, hermanos, él cobraba para que tú escucharas sus sermones, pero en alguna reunión con su iglesia y sus líderes, él dijo, oye, ¿por qué la pornografía es gratis y nosotros no podemos dar gratis? Y dice, cuando abrimos, él dijo, abrimos nuestra bóveda de sermones, empezaron a escucharse más y más. Entonces, todos esos sermones son gratuitos. Bueno, son datos que le pueden ayudar un poco a considerar que su postura es de alguien que quiso agradar a Dios. ¿Por qué? Porque lo vemos que no solamente eran teólogos, sino también Dios los usaba. Fíjese, ha escrito más de 400 libros y guías de estudios. En el año 2015 completó la serie de comentarios del Nuevo Testamento con 23 volúmenes. Invierte hasta 30 horas para preparar un sermón. Bajo el liderazgo de John, los 2 servicios de adoración matutinos de su iglesia tiene un auditorio de 3,500 asientos y se llenan en los 2 cultos. Varios miles de miembros participan cada semana en docenas de grupos de compañerismo y programas de capacitación. Yo no sé si usted diga, pues sí es alguien importante y todo, pero piense, o sea, es alguien que ha invertido horas, miles de horas en hacer teología y él llega a esas conclusiones. Entonces es algo pues, que lo puede considerar. Y ya son fechas un poquito más atrás. Martin Lloyd-Jones. ¿Qué dijo este gran pastor? Ahorita vamos a ver su currículum. Pero si usted ve y opina y se les hace preguntas a los mejores teólogos de esta época y les preguntas, ¿quién fue de los que más te influyeron? Yo creo que él es de los, tal vez el más citado de todos los teólogos de los que ahora viven. Dicen, para mí Martin Lloyd-Jones es el que más me ha influido. Y pueden decir, siempre va a estar como en su top 3 o top 5. Dice, ¿qué representa para nosotros esta época navideña? Él estaba predicando cuando hizo esas preguntas. Estaba hablando de Ana y Zacarías. Entonces cuando ellos hacen el Magnificat, y son palabras que encontramos ahí en Lucas que dicen, bendito sea nuestro Salvador. Y uno ve esas expresiones, está haciendo alusión a eso. Dice, ¿cuál es nuestra reacción en comparación a ellos, no? ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo miramos estos días que van a llegar? ¿Nuestra reacción es simplemente la del mundo? ¿Lo consideramos solo como una ocasión familiar? ¿Una ocasión para reuniones familiares, encuentros con amigos, encuentros, bebida y diversión? ¿Es así? No es que esté condenando algo así. No tengo ningún motivo para condenarlo en absoluto. Pero pregunto, ¿eso es todo? ¿O hay algo más? A medida que nos damos cuenta de lo que representa y lo que debe representar, ¿sabemos algo de la emoción de estas personas, María y Zacarías? Él dice, ellos quedaron abrumados cuando vieron que su Salvador, el niño que entró en el templo por primera vez en el día de la circuncisión, dice, es como que sus pensamientos llegaron a lo máximo porque está nuestro Salvador, entraron en un regocijo indescriptible. Entonces él está diciendo, el cristiano promedio general piensa en eso así, se expresa y siente lo mismo que ellos. Dice, yo digo que si repasas la literatura de la iglesia desde el principio hasta ahora, la vergüenza de que cuando hombres y mujeres conocen a nivel mundial lo que sucedió ese primer día de Navidad, simplemente los lleva a una alabanza humana y una acción de gracias que no puede contener. Bien, a lo que voy con este comentario, hermanos, es que
obviamente resaltó que es lo más importante de la Navidad, sentirnos así, alegres, regocijados. Pero él está hablando del día, del día específico, de las épocas navideñas. Está hablando de esa semana porque también fue un sermón navideño. Y él usaba incluso ilustraciones del pinito de Navidad. En una ocasión él hizo una comparación diciendo, hay un árbol natural y hay un pinito de Navidad. Y lo usó para ilustrar que la vida del creyente tiene que ser así. El arbolito de Navidad, tú le pones cosas artificiales. Alguien les puso una esfera, unas luces, una estrella, pero no son del árbol. O sea, ¿qué diferencia hay? Es que el árbol que es real sí da un fruto de verdad. El árbol, el pinito de Navidad, puede verse bien bonito, pero todo eso se lo pusieron, es artificial. Y decía, el creyente tiene que dar adornos reales y apela a la piedad, a perdonar, a ser misericordioso, a evangelizar, todas esas cosas. Entonces a mí me llama la atención, hermanos, porque él no estaba tan peleado también para usar un pinito de Navidad en sus ilustraciones, que él siempre decía, yo prefiero ilustrar con versículos. Entonces no estaba del todo peleado. Ese es Martyn Lloyd-Jones. Si usted quiere saber un poco de su currículum, es considerado por muchos como el mejor expositor bíblico del siglo XX. Le tomaba meses e incluso años exponer un capítulo entero de la Biblia, ya que tomaba versículo a versículo. O sea, a veces nada más predicaba un sermón de un solo versículo y al siguiente domingo decía, vámonos al versículo 2. Y dice que en ese caso, pues por ejemplo, Romanos, existen 14 tomos de más de 5,000 folios de una obra que se hizo de todos sus sermones de Romanos. Al igual que Spurgeon, sentía una gran pasión por los escritos puritanos, así que en 1945 patrocinó la labor de un hombre llamado Geoffrey Williams, que había creado una biblioteca de más de 2,000 libros puritanos. Cuando lo conoce dice, oye, ¿cómo le hiciste para juntarlos? Y le dio mucho dinero para que esa biblioteca se abriera al público. Por más de 50 años había seguido fielmente el calendario de lectura de Robert Murray McCheyne. Eso quiere decir que leyó por lo menos 50 veces el Antiguo Testamento y completo y 100 veces el Nuevo Testamento y los Salmos. Entonces él leía mucho la palabra de Dios y él, hermanos, nunca satanizó así la Navidad. Yo creo que también tenía más o menos un sentir así de Spurgeon. No la apruebo, pero tampoco no me voy a ese extremo. Bien, este es Richard Baxter y él fue puritano. Él sí vivió en una época donde estaba más difícil este tipo de debates, porque la Iglesia Católica había corrompido demasiado el cristianismo y los puritanos, hermanos, querían barrer con todo. O sea, ellos decían, nosotros nos vamos a esforzar para que no quede ninguna tradición. O sea, eso es del pinito y nacimientos y de festejar la Navidad. Eso lo vamos a borrar a como dé lugar. Esa era la postura de todos los puritanos. Y él, hermanos, es de los puritanos, bueno, pues todos son asombrosos su vida, cómo se rindieron al Señor. Ahorita que veamos su currículum, pues vamos a ver que fue de los que más generaron teología. Pero dice, Baxter tenía poca afinidad por lo temporal. De hecho, con la excepción de la Pascua, Baxter no veía ninguna razón para observar el año litúrgico. Más o menos similar a Spurgeon, decía, la Biblia no habla de nada de eso, ese tipo de celebraciones. Respecto a la Navidad, por ejemplo, Baxter declaró, estoy seguro de que no hay necesidad de guardar el día cristiano. Estoy convencido de que es imposible saber el día de la natividad de Cristo. Tampoco se observó desde el principio en la iglesia, tampoco quiero sugerir. Ahí están citando a Baxter, es que este texto es de alguien llamado Glenn, que escribió acerca de Richard Baxter. Entonces por eso se está citando así como en tercera persona. Dice, tampoco quiero sugerir que Baxter fuera escéptico respecto de la eficacia de la Iglesia Nacional Restaurada para garantizar la integridad de los festivales conmemorativos. En lugar de fomentar la práctica y correr el riesgo de volver a cometer abusos anteriores, Baxter aconsejó de la celebración de aniversarios, incluidos los de los santos días, en la liturgia reformada. Él sí decía, sí quiero limpiar la iglesia, yo no quiero que nuestras conciencias se ensucien por cosas que tienen trasfondo pagano.
Pero aún así, hermanos, ellos, los puritanos, no pudieron lograr quitar todo por completo. Dijo, bueno, hay cierta tregua si vamos a celebrar algunos días, como el de la Pascua, que la Biblia no te dice, nunca te lo pide, pero él fue por así decirlo, flexible y se quedó con algunas celebraciones. Cuando llevamos estas cosas a los extremos, hermanos, ahí, por así decirlo, si satanizamos demasiado, nos vamos a contradecir, porque hay personas que dirían en ese tiempo, oye, pues Baxter no quiere que ni celebremos ese día, pero bueno, no tiene nada de malo, vamos a celebrar nada más una de las dos, porque creo que tenían como 50 celebraciones católicas y los puritanos nada más dejaron como unas 3. Pero eso mismo sería el día de nosotros. Si uno dice, oye, el arbolito de Navidad, el nacimiento, eso no tiene nada de bíblico, porque vamos a hacer ese tipo de prácticas en la iglesia o en mi casa. Yo creo, hermanos, que tendríamos que tener bastante cuidado, porque al mismo tiempo aceptas el aguinaldo, aceptas el día libre, descansas ese día, entonces te haces partícipe, si somos honestos. Bueno, eso es lo que quería que viéramos. Terminamos con su currículo. El pastor teológico, escritor puritano inglés, es considerado hoy como uno de los pastores más influyentes de la historia. Fíjense lo que logró hacer él, hermanos. Vivió en no sé cómo se pronuncia, Kidderminster. Trabajó ahí durante casi 20 años. Su obra fue tan efectiva que casi todo el pueblo, de unos 2,000 habitantes adultos, se convirtió. Baxter produjo 6 millones de palabras, escribió más de 150 tratados en innumerables cartas y documentos, escritura pastoral, apologética, devocional y homilética, aspectos de la doctrina de la gracia y la salvación, la unidad, conformidad, los sacramentos, el catolicismo romano, el antinomianismo, mileniarismo, cuaquerismo, política e historia. Hizo siempre todo lo posible para evitar las disputas entre anglicanos, presbiterianos, congregacionalistas y otras denominaciones. Y me gusta esta frase: en las cosas necesarias, la unidad; en las cosas dudosas, la libertad; en todas las cosas, la caridad. Bueno, yo creo que a veces cuando tenemos, si es que se llega a presentar en sus familias este tipo de debates, pues ya tiene algunas citas y algunos pensamientos que considerar. Otra vez regresamos a la foto, hermanos. Y le digo que quise tener esta plática porque yo sé que a lo mejor alguna familia de las que han llegado en este año puede tener alguna convicción distinta a las otras familias que apenas se está conociendo. Y yo quiero que pensemos en eso. Es un cristiano que dice, yo en mi casa no hay problema, yo sí tengo pinito y no pasa nada. Y también en mi iglesia, o sea, su conciencia está tranquila. Ayer, hermanos, en el evento de las mujeres, yo le hice una pregunta a manera estadística al esposo de la conferencista, Damaris, no me acuerdo cómo se apellida, Carvajal. Y él, pues yo lo vi americano y yo no sabía qué denominación era, y le dije, ¿sabes qué? Mañana tengo que dar este estudio y me caería muy bien algún dato estadístico de qué opinas tú como americano, porque él se casó con ella, creo, no sé si era de dominicana, pero era de Nueva York. Y me dice, créeme, yo no conozco ningún americano cristiano que vea mal el pinito. Nunca he visto un cristiano que se le haga satánico el pinito, hasta la fecha. Su esposa, hermanos, es una conferenciante internacional, entonces van para todos lados. Entonces, todos los viajes, en todas las iglesias, en Estados Unidos, nunca he visto a alguien que tenga un problema con el pinito de Navidad. Así es el cristianismo de allá, hermanos. Entonces ellos honran a Dios, su conciencia está tranquila. Es diferente con el Halloween, dice. No, allá sí. Allá hay muchos cristianos que no lo practican. Para muchos creyentes, dicen, el Halloween, sí, su conciencia ya no les da para tanto. Hay algunos cristianos que sí lo practican allá en Estados Unidos, pero no es como el pinito. Dice, el pinito no, nunca me ha tocado a alguien que lo satanice. Bueno, ahí va otro. Y es un hermano, porque yo en los grupos de pastor que me reúno en la mañana y somos algunos, 10,
y les decían, ¿saben qué? Pues necesito opiniones acerca, porque mañana me toca este estudio. Y luego me dicen, no, ¿sabes qué? En mi iglesia les hablo, les decimos, no al pinito, no al nacimiento, no a esto, nada. Y la iglesia ni hace caso, allá en sus casas, pero pues nosotros enseñamos eso, porque es mi convicción. Y parece que ser que si tienen el nacimiento, o sea, ese tipo de cosas no tienen problemas, pero pinito nunca dejamos, nunca tenemos. Y ya los hermanos hacen otras cosas en sus casas. Y a lo mejor habría otro que diría, no, para mí nada, el pinito y eso, pues esa es mi convicción. Más bien sería, perdón, ese sería el extremo, o una postura de decir, para mí nada se tiene que celebrar, ni pinito ni nacimiento. Y a lo mejor él decía, no, yo el pinito no, pero el nacimiento sí se me hace como que alguna oportunidad para bíblico. Piensen en esas posturas, a lo mejor pudieran haber más, pero no, si se fijan, están conviviendo, hermanos. O sea, de eso se trata el cristianismo cuando tú entiendes Romanos 14. Está sonriendo, no va a perderse la comunión y en alguna manera vas a hacer algo para no serle de tropiezo y también vas a respetar, no vas a juzgar. Es más, hasta te vas a hacer menos tú y aguantarte algunas prácticas y con tal de no serle de tropiezo. Bueno, pues nada más dejemos eso hasta aquí, hermanos, porque podemos seguir opinando, pero yo creo que estos días es bueno reflexionar acerca de este tipo de estudios y enseñanzas. A lo que vamos a tener también que decir, hermanos, pues ya fuera de esto, ya se nos llegó la fecha y yo no quisiera que nuestras conciencias y nos peleemos unos con otros. Entonces es una sugerencia, yo tomaría más la postura del nacimiento, porque estamos en una iglesia donde, sin mal no recuerdo, yo creo la hermana Ruth nos va a recordar, siempre ha habido pinito aquí y nunca ha habido problema, hermanos, desde que se fundó. Ha habido pinito, pero pueden haber congregantes que lleguen y van a decir, no, yo de donde yo vengo, ese pinito no lo puedo ni ver. O no sé si hasta un nacimiento o unas luces ahí atrás, que pues sí, ya se nos llegó la época. Y quiero que reflexionemos en eso y lo podemos hacer como bautistas, ¿no? Muy democráticos. Vamos a votar a ver si hay pinito o no, pero lo que sí quiero, hermanos, y yo creo que sí nos hace falta es imprimir unas lonas nuevas y que nos hablen acerca del nacimiento de Jesús. Podemos poner algo, todo lo que sea alusivo al nacimiento de Jesús y no exagerar también, a lo mejor con luces, traigan luces, pero no. Bueno, eso es algo personal y yo no quiero imponer nada a ustedes, pero también así, ya que se vea como el camión de Coca-Cola, entonces pues ya se pierde, como que brillan más las luces que un nacimiento, ¿se fijan? Y más que nada me gusta, como decía John, pues no, yo quiero que seamos cristianos que más que debatir y todo eso, piense, a lo mejor no estoy de acuerdo con la postura de otra familia, pero vamos a procurar más adornarnos de frutos del Espíritu. Y eso tiene que ser pues también tolerancia y a lo mejor a veces abstenernos por amor a los demás. Ese fruto, hermanos, digo, yo no lo pude dar en aquella ocasión, pero quisiera darlo. Y quisiera que como iglesia pues aprendamos a hacer, aunque sabemos que pues nuestra conciencia puede estar tranquila. Ya les había dicho hace mucho esta anécdota, pero muchos no la recordamos y algunos no estaban, pero mi papá, no sé si fue él o un amigo de él, estaban allá allá por el sur, Yucatán, y había una bebida así tipo, pues regional, tipo mezcal ahí de fermentación de algo. Y para él no era pecado, era como un tepache. Yo ya le iba a decir que yo no tengo problema con el tepache, pero aquel pastor andaba evangelizando y hacía mucho calor y se compra. Y en cuanto iba a darle el trago, ya de que una hermana lo vio con ojos de condenación y de las que son muy comunicativas ahí en la iglesia. Voy a tener un problema si me lo tomo enfrente de ella. Y así con tanto
como pudo, se abstuvo. Y luego, hermano, ¿qué va a hacer? No, pues no sé tomarlo, pero eso es pecado. No me diga, hermana, ¿a poco sí? Qué bueno que me hice. Y por dentro, ¡oh! Lo tiró, ¿no? Pero al siguiente domingo dijo la hermana, créanme, este pastor que tenemos, mi respeto, es un hombre de Dios. O sea, él me dio un buen ejemplo. Yo creo que valió la pena, hermanos. Ojalá que hagamos más ese tipo de actos, ¿no? Por amor a los demás. Y pues sí la sufrió, ¿no? Pero qué bonito, ¿verdad? Que decir, no, pues esa alma por la que murió Cristo no le fuiste de tropiezo. Tuviste que tener algo de paciencia. A lo mejor van a pasar unos 2, 3 años y su convicción va a cambiar. Y si no cambia, pues, o sea, tú estuviste bien delante de Dios, porque eso nos pide, hermanos. Acabamos, nomás que yo estaba así como que algo así, no sé si no nervioso, pero quería tratar este tema otra vez y digo, puede ser delicado, lo hago con mucho amor, porque pues comprendo que a lo mejor hay opiniones diferentes de la Navidad y a lo mejor de manera no sé cómo hacer lo siguiente, pues puede ser de votación o que nos toleren un poquito. No vamos a tener un árbol de Navidad este año, pero sí un adorno y esforzarnos por tener más versículos. Y si usted quiere venir a adornar, pues el próximo sábado, pues entonces ahí con estos principios vamos a tratar de llevarla en paz y que quede bien y ser de bendición y no llevar cosas al exceso, hermanos. Pues no les di chance de comentarios ni nada, hermanos, porque se puede hacer más largo. Mejor vámonos a hacerlo eso allá en una comida como familia, si quieren. Vámonos, oramos y nos quedamos despedidos. Sí. Padre bendito, pues gracias porque tenemos tu palabra y nos ayuda a fomentar la unidad y queremos que tu Espíritu Santo nos dé conciencias tranquilas y a los que a veces somos... pues juzgamos mucho. Ayúdanos, Señor, a ser menos así. Ayúdanos también a buscar la dirección de tu Espíritu Santo y a como el lugar, llevárnoslas en paz entre nuestras convicciones y diferencias, porque lo que nos une y que nunca cambia y que todos estamos de acuerdo es en el Evangelio, es en la obra de Jesús, que nos reconcilia con el Padre y nos ha dado la salvación y el perdón en nuestros pecados. Así que no queremos pecar, Señor, contra nuestros hermanos, contra nuestras conciencias, y pedimos de tu ayuda, Señor. También despierta en nosotros una responsabilidad más acerca del estudio de la Biblia, incluso de considerar la teología a lo largo de los siglos, porque ellos también tienen mucho que enseñarnos, Padre. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.